Y por fin, en este vídeo concluye la construcción del circuito. Y para que el vídeo no se alargue demasiado, ya he soldado los componentes. Se trata de la etapa de potencia del amplificador, que guarda una gran similitud con las anteriores etapas de amplificación de voltaje, con una resistencia en el ánodo, una resistencia en el cátodo y una resistencia en el grid. Pero la función de esta etapa es un poco diferente. Vamos con ella. Por aquí, por este cable rojo, llega la señal amplificada de las etapas previas, que se acopla a esta etapa a través de un condensador de polipropileno. El punto de operación se controla en el cátodo. Esta es la resistencia fija de cátodo de 220 ohmios, que junto con un trimmer controla la resistencia total en el cátodo, que define el punto Q. Y aquí tenemos la resistencia de grid, de rejilla. De esta resistencia de 100 ohmios hablaré más adelante. Y finalmente, esta pinza blanca conecta la tierra al chasis metálico, por una cuestión que podríamos considerar de seguridad. Este cable negro es el que conecta la tierra de la etapa al bus de tierra, que tal y como mostré en el vídeo de la fuente de alimentación es el alambre grueso de la izquierda, y este cable rojo alimenta las etapas de amplificación de voltaje, mientras que el amarillo alimenta la etapa de potencia a través del transformador de salida, del que luego hablaremos. Este negro conecta la tierra a las etapas previas, y de esta pinza amarilla hablamos enseguida. Vamos a ver las conexiones al transformador de salida. Estos cables son del secundario del transformador, diseñado para altavoces de 8 ohmios, y esta toma de aquí es otra que he añadido para altavoces de 6 ohmios. Lo primero que voy a hacer es conectar esta pinza negra, que va a ser uno de los terminales del altavoz, al cable negro del secundario del transformador, al que también voy a conectar esta pinza amarilla, que es la que va conectada al bus de tierra y es la que hace efectivamente la conexión a tierra del secundario del transformador. Y puesto que este punto es tierra, aquí es donde voy a conectar la pinza de tierra de las sondas del osciloscopio, aunque en este vídeo no voy a mostrar ninguna medida de osciloscopio, pero lo comento para que se sepa lo que es esa tercera pinza. Esta pinza roja es el otro terminal del altavoz y lo voy a conectar al otro cable del secundario, el naranja. Y de esta pinza amarilla pequeña hablaré dentro de poco, pero de momento vamos a olvidarnos de ella. Y sí que voy a conectar la punta de la sonda del osciloscopio, que es la que realiza las medidas, y volver a conectar su pinza de tierra, que se acaba de soltar. En realidad daría igual que conectáramos el osciloscopio de esta forma o al revés, con la pinza negra en un lado y la punta en el otro, es lo mismo, pero yo prefiero que la pinza negra esté en tierra y es una preferencia personal que para empezar recomiendo. Y estos son los extremos que irían al altavoz, pero como durante las pruebas puede ser muy molesto, en lugar de altavoz voy a utilizar una carga, una resistencia de 8 ohmios, que va a sustituir a un altavoz de 8 ohmios, esto por supuesto de manera aproximada. Lo único importante es que la resistencia soporte al menos 10 vatios para que no se caliente demasiado durante las pruebas. Ya he conectado uno de los cables, estoy conectando el otro, y ya tenemos la carga conectada al secundario del transformador. Y en el primario tenemos la válvula de potencia que queda así acoplada magnéticamente a la carga. Como ya comenté, el extremo de la pinza amarilla grande va al bus de tierra y debe ir conectada lo más cerca posible de los condensadores de filtro. Hagamos un repaso. Aquí tenemos los extremos del secundario del transformador. En este lado, tierra. Al cable negro del secundario del transformador va conectada la pinza de tierra de la sonda del osciloscopio, la pinza amarilla grande, que es la que acabo de comentar, que es importante, y luego al cable naranja, el otro extremo del secundario, va la punta de la sonda del osciloscopio y la pinza amarilla pequeña va conectada a esta negra y lo hace a través de esta resistencia, que introduce parte de la salida a la entrada para hacer correcciones. Hablaré de ello más adelante. Aquí, a ambos extremos del secundario, tenemos conectada la carga y ya está todo listo para polarizar la válvula de potencia. Iba a utilizar una válvula EL84, pero al final me decanté por esta, la 6V6, que utiliza una base, un zócalo más grande que el otro, llamado octal. Aquí hay una marca que sobresale ligeramente y que tenemos que alinear con una muesca del zócalo para insertar la válvula. Luego es simplemente cuestión de ir haciendo este tipo de movimiento, porque algunos zócalos y algunas válvulas pueden resistirse un poco, aunque tal vez es más típico de los zócalos pequeños. Lo siguiente implica trabajar con altos voltajes y un despiste puede ser grave. Si se hace correctamente no implica apenas riesgo, pero si decides hacerlo, lo haces bajo tu propia responsabilidad. No te la juegues.
Voy a utilizar un multímetro digital para medir la tensión de la fuente de alimentación. Esto es algo que ya hice en un vídeo anterior cuando probé los amplificadores de voltaje, las dos primeras etapas, pero al conectar la etapa de potencia veremos que la tensión de la fuente de alimentación va a ser más baja, va a caer, porque el mayor consumidor de corriente de este amplificador es precisamente la válvula que acabo de añadir. Sitúo el multímetro en modo de medición de voltaje continuo y enciendo el amplificador. El terminal negro del multímetro lo he conectado a la tierra de la etapa de potencia y el rojo en el mismo sitio que en el vídeo anterior. Y ahí vemos cómo el voltaje empieza a caer, mientras la válvula de potencia se va calentando y comienza a conducir. Y debería estabilizarse en torno a 250 voltios, que es el valor de diseño y que parece que va a quedar muy cerca. Dar exacto es muy difícil. 1 voltio y pico de diferencia es todo un éxito. Con el trimmer voy a aumentar ligeramente la corriente de polarización de la válvula y vamos a ver cómo la tensión de la fuente de alimentación va a descender un poco más todavía. Esto se debe a que la fuente de alimentación no tiene ningún tipo de regulación y el voltaje va cayendo conforme va aumentando el consumo de corriente. Y ahí lo tenemos, ha bajado a 250. Y visto esto, vamos a ajustar la polarización de la válvula, su punto Q, buscando una tensión de rejilla a cátodo de unos menos 13,3 voltios. En este punto, ajustando el trimmer. Como el grid está a 0 voltios, basta con medir en el cátodo una tensión de unos 13,3 voltios aproximadamente. Y de ese modo el grid estará 13,3 voltios por debajo del cátodo o menos 13,3 voltios. Ahora marca 13,27 y lo voy a dejar ahí. Voy a volver a medir la tensión de la fuente de alimentación y a ver cómo se descarga cuando apague el amplificador. Vamos allá. Y ahí está. La tensión baja mucho más rápido de lo que bajaba antes, debido a que ahora que está la etapa de potencia el consumo es mucho más elevado y los condensadores de filtro se vacían mucho más rápidamente. Vamos a verlo uno al lado del otro. A la izquierda la descarga sin la etapa de potencia y a la derecha la misma secuencia que acabamos de ver ahora mismo. La velocidad de descarga es de más del doble, de 9 segundos para bajar a 50 voltios a solo 4. Hay que esperar a que se descarguen todos los condensadores antes de trabajar en el amplificador porque sigue siendo potencialmente peligroso. Y para concluir, voy a medir la resistencia del trimmer utilizando el multímetro para saber exactamente qué valor de resistencia ha provocado el punto de operación deseado. Y ese valor será la suma de los 220 ohmios de la resistencia fija y la del trimmer que estoy midiendo ahora, y que resulta ser unos 136 ohmios. El valor tarda un poquito en estabilizarse mientras se vacía la carga residual de los condensadores. Por Dios, que no se os olvide apagar el amplificador antes de hacer ninguna medida de resistencia en el circuito. Redondeando 136,7. Por tanto, la corriente que atraviesa la válvula será 13,27 voltios medidos en el cátodo dividido entre la resistencia total en el cátodo, que son dos resistencias en serie, 220 más 136 del trimmer. En total, unos 37,2 miliamperios. Vamos a ver el punto de operación sobre el gráfico. Y aquí está, a una altura de casi 40 miliamperios y 250 voltios en horizontal, la tensión de alimentación. Las curvas de grid están separadas cada 2 voltios y por tanto el punto de operación está ligeramente por debajo de menos 14, un poco más abajo de lo que han mostrado mis mediciones. Algo completamente normal, porque ninguna válvula es exactamente igual, y este gráfico simplemente representa un modelo. Y sabiendo que la carga del primario del transformador conectada a la válvula es de 3500 ohmios, y que para una entrada simétrica el voltaje de salida en el ánodo va a variar entre aproximadamente 169 y 322, podemos estimar que la potencia de sonido que nos va a dar este amplificador está un poco por debajo de 1 vatio. Sí, 1 vatio. Y aún así, seguro que a mucha gente le sorprende el volumen que puede llegar a dar un solo vatio. Y se trata de un amplificador ligero, de una sola válvula, de potencia, quiero decir, que funciona además en modo triodo, probablemente la configuración favorita de muchos aficionados a la alta fidelidad, al hi-fi y esas cosas, sea lo que sea que esto significa, que da para una larga conversación.
Lo relevante desde un punto de vista técnico es que las curvas de grid están bastante bien separadas de manera homogénea, sin grandes diferencias en distancia de unas a otras, lo que ayuda a reducir la distorsión armónica, que es algo que estropea la calidad del sonido y que la mayor parte del tiempo es indeseable, si bien a veces se busca, como en los amplificadores de guitarra. Pero no todas las distorsiones son iguales. Las curvas típicas de un triodo ayudan a generar una distorsión principalmente de armónicos pares. Y en un vídeo práctico como este no me puedo permitir el lujo de pararme a explicar esto, pero ya adelanto que los armónicos pares suenan menos molestos al oído. Y no te pido que te creas esto, es algo que escucharemos aquí más adelante en clave de retro. Y este es el esquemático prácticamente completo. Un amplificador de válvulas de alta potencia es muy pesado y bastante caro, por eso considero que este proyecto es ideal para iniciarse, aprender y disfrutar, y es perfectamente capaz de llenar de sonido y música de alta calidad una habitación pequeña. Y por si fuera poco, hay al menos 3 maneras de aumentar notablemente la potencia. 2 de ellas son relativamente fáciles y hay una tercera que ya he diseñado y probado con excelentes resultados que me ha permitido alcanzar los 3 vatios de potencia aún en modo triodo y más aún en modo pentodo o ultralineal. Por lo que considero que este pequeño amplificador es una base fantástica para experimentar. Y si quieres hacer tu propio transformador de salida de alta fidelidad como este, o para guitarra que es todavía más fácil, y no sabes por dónde empezar, te daré todas las claves del diseño y la construcción. Para mantener la calidad de mi investigación, mi trabajo y mis vídeos, necesito vuestro apoyo y vuestra participación de la manera que creáis más oportuna. Cuantos más suscriptores y pulgares arriba tenga, más fácil será para mí continuar con este proyecto. Gracias por vuestro apoyo y hasta pronto.